Hola, sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy importante, la sal, el ADN de la identidad. Imagínate, ¿no? ¿Cuál es tu ADN? ¿Cómo compruebas tu verdadera identidad? Vamos a hablar acerca de este pasaje de la sal. Es un pasaje realmente hermoso. Hemos estado estudiando y meditando todas las bienaventuranzas. Y este Sermón del Monte describe eh, las características del discípulo de Jesús. Describe el carácter de alguien que ha decidido seguir a Jesús. Pero, ¿sabes? A veces la gente se puede confundir y puede decir, es que así soy yo, ¿no? Y de hecho, ese de así soy yo, así seré y así me moriré, hasta suena como a canción, pero podría ser una autojustificación. Incluso podría, pues, ser una manera conformista de vivir, de no pensar en las normas, de no querer subir mi estándar o nivel de vida, de no querer mejorar en la vida, o no querer mejorar simplemente como persona, o no ajustarnos a un plan superior. Tal vez incluso hasta no reconocer que me estoy equivocando, o que me he equivocado, o que me desvié del camino. O tal vez porque prefiero hacer las cosas a mi manera, ¿no? En el principio del principio, es decir, en el inicio de la historia, el ser humano se equivocó, probando del único árbol que no debería haber probado, queriendo decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo en la vida, haciendo a un lado a Dios y pensando tener una mejor opinión o un mejor precepto de la vida que el que Dios nos enseña. Y desde ahí podemos ver cómo hubo un error, pero el asunto es error tras error porque no decidió aceptar su error. No fue y pidió perdón y se arrepintió, sino su desviación prefirió echarle la culpa al otro ser humano o incluso al creador. Nuestra verdadera naturaleza es muy diferente. Porque los hijos de Dios, los seguidores de Jesús, son misericordiosos, ¿recuerdas? Y podemos mencionar cada una de las bienaventuranzas, pero esta es una de las que son muy claves porque nos refiere a ser hijos de Dios. Es decir, tú y yo reflejamos el carácter de Dios en nuestra vida. Lejos de levantar un dedo para juzgar, tendemos una mano para ayudar. Así somos los misericordiosos, así somos los que seguimos a Jesús. Y por supuesto, en este camino de las bienaventuranzas hemos ido creciendo en conocimiento y hemos estado haciendo esta prueba de ADN, pero eh, eh, la prueba realmente podemos decir que qué impacto estamos haciendo en este mundo. ¿Sabes? Desde el principio el hombre se corrompió con el pecado original y desde entonces hemos vivido en decadencia, porque así lo hemos decidido. Este no era el plan de Dios. Hacemos dioses de muchas ideologías, de personas, de objetos. Tal vez es por eso que muchos rechazan la verdad y no reconocen que se desviaron o que se equivocaron, como decíamos, ¿no? Y la verdad es más fácil desviar las normas, ¿no? Ajustarnos a las normas y no que las normas se ajusten a nosotros. Pero sabes que hay una norma superior, hay una norma estándar y no tenemos que nosotros ajustar las, 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 las normas, ¿no? Es decir, eh, escuché el otro día un ejemplo de una persona de Colombia, ¿no? Oye, si la reunión empieza a las 7, pero a mí se me complica, pues, ¿qué les parece si la cambiamos para las 9 de la noche, no? Espérame, quien tiene que ajustar su horario soy yo, no la reunión. Y a veces así es, queremos legalizar algunas cosas o ajustar las leyes a nosotros. No sé si sabías, hay jóvenes que esto les atrae, en algún tiempo estuvo muy de moda, aventarse de trenes en movimiento o incluso cambiarse de trenes en movimiento, ¿sabes? Si nos vamos a las estadísticas, tienen una gran posibilidad de que puedan morir, de que puedan equivocarse, de que puedan lastimarse, de que puedan herirse. Y a veces el hombre quiere aprobar lo que quiere hacer por emociones. De hecho, ahora con las nuevas leyes que quieren hacer, si un hombre decide ser un caballo o un perro, si la ley manda que respetemos su derecho, su decisión, o incluso a un cambio de sexo,
Queremos ajustar las normas a nuestra forma de pensar, a nuestras desviaciones. El pensamiento se va degradando con el tiempo, pero eso lo puede hacer alguien, eh, tal vez, tal vez alguien que dice aceptar y respetar los derechos, pero cuando alguien piensa diferente, lo agreden, lo critican, lo menosprecian. Hace ya varios años salió una frase, un eslogan, una campaña de vale la pena esperar. De hecho, se llamaba Yo he decidido esperar. No, no te decía, tú tienes que esperarte, ¿no? Esto se refiere, por supuesto, al abstenerse de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y aunque muchos ya parecen que, o piensan que está pasado de moda, no, hay gente que pensamos que es mejor guardarse y mantener la pureza. De hecho, un futbolista, David Luiz, un futbolista brasileño, jugó la selección de Brasil, jugó en varios equipos muy importantes. Al hacer esta campaña que decía yo decidí esperar, fue criticado. Y eso que no dice decidamos juntos esperar, o yo te recomiendo que esperes, es yo decidí esperar. Él decidió guardarse para el matrimonio y él y su ahora esposa comentan que vale la pena. Bueno, pues hay gente que piensa diferente y que según defiende los derechos, pero critica, habla mal, hasta el cansancio de las personas que deciden ser diferentes o que deciden mantenerse en el estándar original, en el estándar de Dios. Y ¿sabes? No se debe de cambiar. De hecho, Romanos 12, Pablo invita a la iglesia de Roma a no adaptarse a este mundo, a no agarrar las costumbres como parte de nuestra vida. ¿Sabes? Así no funciona esto. Nuestra manera de creer, de ser, nuestro estándar, está marcado, porque está en nuestro ADN. Y hoy vamos a ver este pasaje, este verso 13 de la carta, más bien del Evangelio de Mateo, del Sermón del Monte, este gran mensaje de Jesús, donde dicen, ustedes tienen un ADN muy especial, un ADN que yo sembré en ustedes. Y esto hace que ustedes sean mis discípulos, y esto hace que sean mis representantes en la tierra y que se parezcan a mí. Y habla de un elemento muy importante que ahorita vamos a hablar, de la sal. ¿Sabes? Tal vez podemos poner el ejemplo del azúcar, ¿no? ¿Has probado el azúcar? Y hay azúcares que no son azúcares. No es lo mismo, no es lo mismo la imitación. Bueno, hoy meditaremos en este pasaje que vamos a leer y entenderemos esta gran enseñanza que, como siempre, el Señor Jesús en este sermón del monte, en este camino hacia el discipulado o en este camino hacia la felicidad, nos dice nuevamente, ¿sabes qué? Tienes una identidad clara o debes de tener una identidad clara porque has decidido caminar conmigo. Leamos juntos Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Esta gran introducción que di, gran por la cantidad, ¿sabes? Se refiere a que si tú y yo no tenemos la función o no estamos fungiendo con nuestra función o tal vez cambiamos nuestra función o nos contaminamos, ¿sabes? No funcionamos para ese plan que Dios hizo para nosotros. Estamos fuera del objetivo, estamos fallando al blanco y estamos moviendo el blanco del lugar, ¿no? Para poder atinarle. Y no se trata de eso, se trata de atinar al blanco, no de cambiar el blanco del lugar. Bueno, pues primer desafío, seamos sal. Porque somos claros. ¿Has visto que la sal es clara? Transparente, la puedes ver como si fuera un cristal. Bueno, y también la sal tiene un efecto purificador. Entonces es un llamado a que tú y yo seamos claros y tengamos un efecto purificador. Podemos decidir si somos hijos de Dios o únicamente criaturas de Él, creados por Él. Que de todas maneras somos creados por Él, pero esto de la decisión de seguir a Jesús, de ser hijo de Dios, es una decisión personal, trascendente en nuestra vida. Bueno, si tú no lo has hecho, la puerta sigue abierta. Esta oportunidad para la vida del ser humano está latente todavía hasta este momento. La declaración que hace Jesús, de vosotros sois la sal del mundo, es una declaración tremenda y radical. Es una declaración fuerte, contundente.
y consecuente, por supuesto, al mensaje de las bienaventuranzas. Es una declaración para sus hijos. Por eso decíamos, si tú no lo eres, espérame, acá está la solución. Bueno, nos dice que tú y yo somos sal. Porque la sal es transparente. Porque la sal es cristalina, porque la sal no tiene nada que ocultar. Es clara. Las intenciones de Jesús siempre fueron claras. Es más, el plan de Dios para tu vida y para mi vida siempre es claro. No es así, viene encriptado y se va a destruir después de cierta cantidad de tiempo. No, así no es. Es claro, constante, permanente. Bueno, también tiene muchas funciones la sal. Purifica. Yo trabajé en una empresa de purificadora de agua y, espérame, había filtros de sal, sirve para purificar. También en algún tiempo se utilizó para sanar heridas, para limpiar heridas. Tiene muchos más usos, por supuesto, y vamos a ir meditando y hablando en algunos de ellos. Pero vamos a mencionar los que podemos ver muy claramente en la vida de Jesús, en tu vida y en mi vida. Porque estas características de la sal tenemos que tenerla tú y yo. Tenemos que tenerlas sus hijos. No debemos de confundirnos con alguien que no es su discípulo, ¿no? Imagínate, la sal no se podría confundir con el azúcar. Sabe muy diferente. Es más, el otro día fuimos a comer y mi hijo, me parece que en la ensalada le pusieron una aceituna y pensó que era una uva. Entonces, imaginas la sensación en su lengua. Él pensó que iba a probar algo dulce y era algo totalmente al revés, algo salado. ¿Sabes? No se puede confundir la sal con el azúcar. Estas características que tiene la sal, las tenemos que tener sus discípulos. Es por eso que no nos dice, si hacen esto van a ser sal. No, no. Ustedes que son mis hijos, ustedes que son mis discípulos, son la sal del mundo. Ustedes que han decidido seguirme, son la sal del mundo. No tenemos por qué confundirnos con el azúcar, con cualquier otro elemento que a vista lejana se puede confundir. Bueno, somos diferentes. Debemos de ser diferentes. Debemos de pensar y vivir totalmente diferente. Y de esto hablamos en la introducción, de los estándares, de los parámetros de la verdad, ¿sabes? Mi manera de convivir, mi manera de relacionarme, de cuidar a mis hijos, de la vida que tienen mis hijos y la vida que tiene mi familia, tiene que ser congruente a lo que yo soy. No nos confundimos, no tenemos miedo de decir es que son jóvenes, vamos a dejarlos y no, 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 no. Hay cosas, los estándares no se pueden mover. Hay estándares que no se pueden mover. Que haríamos algo malo al decir, no, usted va a ir de la casa, porque no, 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 espérame. Los estándares no se pueden ni se deben de mover. No tenemos que confundirnos, porque si la gente va moviendo estándares, espérame, la sal deja de cumplir con su función. No tenemos que adaptarnos a este mundo ni mover los parámetros para ser iguales a los demás. No, no hagamos jamás eso. O para que, si estamos cometiendo errores, para que todos se adapten a los errores, ¿no? Como yo pienso que ahora he decidido ser caballo, pues vamos a hacer marchas y a promulgar que el que quiera ser caballo o quiera ser otra persona o otra identidad, pues lo pueda tener, ¿no? Y que los demás se adapten a nosotros y que vean lo que yo estoy haciendo como si esta fuera una identidad del ser humano o la verdad del ser humano. No, espérame. Nuestra identidad es clara y contundente. No porque tengamos un pez en un auto o porque carguemos una Biblia, porque acudamos a algún templo o que veamos conferencias como esta o predicaciones como esta, nos hace ser cristianos. No es así. Aunque tengas mucho tiempo, muchos años haciéndolo, no es así. Es por nuestro estilo de vida, es por nuestros parámetros, es porque estamos bien definidos quiénes somos y hacia dónde vamos. Es porque no movemos ni modificamos la palabra de Dios. Porque tú y yo nos parecemos a Jesús. ¿Recuerdas, Pedro? Algún día incluso quiso negarlo y no podía, hablaba como él. Su forma de hablar era similar a la del maestro, ¿sabes? Cuando somos hijos de Dios, cuando somos sus discípulos, aunque intentemos como Pedro, aunque intentemos, no podemos, porque tú y yo somos diferentes. Nuestra manera de hablar, de vivir, es parecida a la de Jesús. Enseña, ministra, sana. La pregunta sería,
Si tú y yo cuando hablamos, cuando vivimos diariamente dentro y fuera de casa, vivimos como sus discípulos, la gente nos puede identificar como sus, es claro que somos sus discípulos, estamos marcando tendencia con los demás o acomodamos, ¿no? El lugar donde vamos a aventar la flecha o, ¿no? No acomodamos los parámetros a nuestra conveniencia. Si la iglesia de Cristo, si el cuerpo de Cristo en verdad limpia al mundo y sus pensamientos, espérame, no se amolda a otros pensamientos. Tú y yo somos sal. Tenemos la bendición de poder purificar y vivir y llevar a otros el verdadero mensaje que limpia, que salva, que perdona, que da propósito, que da vida. Ejercitemos este mensaje de salvación en nuestro diario vivir, porque el mundo necesita limpiar sus corazones, sus mentes, su manera de vivir, sus parámetros en la vida. Si es necesario, utilicemos palabras. Me doy a entender. Y vamos como lo que somos, con el ADN que tenemos, como sal. Pero también, un segundo desafío, segunda enseñanza, somos sal porque damos sabor y proclamamos la vida en abundancia que el Señor ofrece. La comida de sal, sin sal, hay que ser sinceros, a veces es insípida, sin nada de sal, ¿no? Hay que tener un balance, por supuesto. Bueno, ¿sabes? Una vida sin Dios es insípida. Y cuando conocemos de Dios, queremos que otras personas lo conozcan. Porque Él es quien le da sabor a la vida, quien da propósito a la vida, quien da sentido a la vida, quien cambia nuestra manera de pensar. Él nos escoge, a ti y a mí, como representantes para dar sabor, para enseñar a otros el sentido de la vida en abundancia. Algunos piensan que no hay diversión en una buena relación con Dios. Espérame, es todo lo contrario. Incluso algunos piensan que la vida dentro de los parámetros de Dios o de las normas de Dios es aburrida. Se equivocan rotundamente. Es una vida en plenitud, es una vida en abundancia, que se puede identificar como una aventura segura, con garantía en el hecho que podemos aprender, y podemos aprender incluso a darle sentido a todas las actividades. Porque el ser cristiano no es únicamente cargar una Biblia o recitar algunos versículos o recitar la Torá o la palabra de Dios. No, espérame, es vivirla, es dejar que se transforme, cambie nuestra mente, nos edifique, nos haga unas personas mejores. Pues aprendamos a darle sentido a todas las actividades, porque no únicamente somos sal cuando estamos en el templo, no únicamente somos sal cuando estamos detrás de una Biblia, cuando estamos cantando o alabando a Dios, cuando estamos con personas que piensan igual a nosotros. Bueno, jamás hagamos las cosas para los hombres como si fueran para los hombres. Hagamos las cosas para los hombres como si fueran para Dios. Esto es lo que nos llama el Señor, a tener una calidad total, una calidad de vida en lo que hagamos en el deporte, en el trabajo. Enfoquemos todos los sentidos y enfoquemos todas las áreas de nuestra vida a ser sal, a tener una vida integral, integral, de una sola pieza, a ser diferentes dentro y fuera del templo, lejos de él, incluso en otro país, ser los mismos, por supuesto, enfrente del esposo, enfrente de la esposa, enfrente del papá, enfrente de la mamá. Somos íntegros, amar, a respetar, a ser fieles, a perdonar, a reconocer nuestros errores, aprovechar nuestra posición para ayudar a otros. ¿Recuerdas? Bienaventurados los misericordiosos. A sentir en el corazón de otras personas, las necesidades de otras personas y movernos a hacer algo. El conocer como el tener la disciplina del contentamiento. Aprender de los éxitos como de los errores. A depender de la sabiduría que viene de lo alto, no de la propia, que es falible. En fin, a darle sabor a la vida, a darle sabor incluso cuando tengamos un trabajo pesado, cuando tengamos problemas, cuando tengamos
circunstancias difíciles o incluso escasez o carencia de algunas cosas. Ahí mismo también se puede dar sabor a la vida. ¿Recuerdas aquella carta que se leía cuando la gente se casaba? En la pobreza, en la austeridad, en la enfermedad, ¿sabes? Si eso hacían los novios para comprometerse como esposos y se comprometían a disfrutarse y estar juntos, ¿sabes? Una relación con Dios, una relación con Dios es integral, es simple. Y podemos tener esa identidad, aunque a veces vayamos en subida, aunque a veces estemos en la cima, aunque a veces estemos abajo, en diferentes oportunidades y en diferentes lugares y en diferentes circunstancias. Dios sigue siendo Dios y tú y yo seguimos siendo sal. De eso se trata la vida en abundancia. Algunos pueden confundir la vida eterna con la vida en abundancia. También el mismo Dios la da. Pero la vida en abundancia nos lleva a disfrutar el cielo en su máxima plenitud, en su máxima expresión aquí en la tierra. Y esto es la presencia de Dios en nuestras vidas. Disfrutemos de ella en la circunstancia en la que estemos. Compartamos con otros, dándole sabor a la vida, sentido a cualquier cosa. Por eso que Pablo, cuando entendió esto, dijo, hay que darle gracias a Dios en las pruebas. En todo hay que darle gracias a Dios. ¿Sabes? Hay que recordar que tú y yo somos portadores de eso, portadores del mensaje de la salvación. Qué importante es eso. Pero también, como tercera y última enseñanza o último desafío, por supuesto viene un desafío de los tres desafíos después, pero seamos sal porque nos damos por completo, porque producimos sed. ¿Qué es producir sed? Y sabes que si tú tomas agua del mar te va a dar más sed. ¿Por qué? Porque está salada y eso hace que te dé sed, ¿no? Sabes, por supuesto, Dios sacia nuestra sed, pero nuestra forma de vivir hace que otros quieran acercarse a Dios. Nuestra forma de tener una relación con Dios hace que tú y yo reconozcamos que aunque Él nos sacie, necesitamos tener contacto y comunión con Él todos los días. Sabes que decíamos, la sal se tiene que dar por completo. No sé si has cocinado, tú alguna vez me encanta cocinar. ¿Y qué agarras la sal? La echas, ¿no? Al salmón, al huevo, a los frijoles, a la crema, y después se la quitas, ¿no? No es así. Se la dejas y ahí se disuelve la sal. Se da por completo. Cuando cocinamos, la sal que le ponemos a lo que sea, la sopa, al pescado, a la carne, ya no se puede usar de nuevo. O sea, es una entrega total. ¡Wow! ¡Qué preciosa analogía! Se puede hacer con la vida del ser humano y la relación con Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 23, Jesús hace un desafío a la gente que quiera ser su discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y síganme. Entonces nos define el camino del discipulado. Las mismas bienaventuranzas que vimos al principio nos dicen el camino del discipulado, de los verdaderos hijos de Dios. Y así es, el camino así es. Esta es la prueba del ADN, de ser también discípulos. ¿Sabes? Un discípulo es niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es una entrega total. Y hay gente que se confunde con esto, porque a veces es difícil entender, por ejemplo, la Trinidad. A veces no es tan fácil entender que Jesús, cuando vino a este mundo, fue 100% hombre y 100% Dios. Nos parece una hermosa paradoja, pero así es. Jesús se entregó totalmente por el ser humano y nos invita a entregarnos al 100%. ¿Sabes qué? A veces la gente dice, no, pero mi carácter, pero es que esto y este detallito o aquella actividad de mi vida todavía no. Se entrega total. De eso se trata. Su amor nos muestra cómo es la entrega total. Él se dio a sí mismo, dio a su Hijo unigénito. El problema es cuando no lo hacemos por completo, cuando nos limitamos, cuando no dejamos que algunas áreas de nuestra vida Dios se meta o se involucre o las cambie o transforme. ¿Sabes qué? No nos estamos dando al 100%. Si nos hicieran un examen de ADN tendríamos problemas. O cuando tal vez tú y yo únicamente en lugar de dar, solo queremos recibir.
Porque eso no se entrega, ¿no? Es únicamente recibir. O queremos hacer como una especie de toma y daca. O tal vez no tomamos en cuenta que tú y yo no le debemos a Él. Como decíamos al principio, queremos mover los parámetros de acuerdo a nuestras desviaciones, a nuestros errores. Eso no es entrega total. Eso no es una fe pura. O incluso hay quien solo quiere recibir y no dar. O tal vez incluso recibir mucho y dar poco, ¿no? A veces así es el ser humano. Hay quien piensa que Dios nos pide el diezmo. No, Dios nos pide el 100%, porque Dios es el dueño de todo, ¿sabes? Es necesario que analicemos nuestro ADN con la palabra de Dios y es necesario que nos ajustemos a sus parámetros y no que tratemos de ajustarnos a los parámetros del mundo. ¿Recuerdas? Un joven rico fue con el Señor, con Jesús, pero tenía sus enfoques diferentes, sus prioridades diferentes. Y eso nos lleva al punto anterior. Nos lleva a traer a otros al maestro, porque los santurrones, los legalistas o incluso los inoportunos, los de que tienen doble vida, solo alejan a las personas de Dios. Pero si en verdad vivimos las bienaventuranzas, si en verdad somos diferentes a los demás, la gente se va a dar cuenta cómo eres. Va a querer creer en lo que tú crees. Te va a pedir que los invites a conocer tu fe, que les digas dónde te congregas. Jesús nos llama sal. Y vamos con esta gran bendición. Y vamos con esta gran responsabilidad. Y vamos con nuestro ADN vigente. ¿Sabes? Estamos estudiando y en el seminario donde estamos estudiando nos pidieron que le hiciéramos algunas preguntas a las personas. Son 7. Y una de ellas es, ¿he sido de bendición para tu vida? ¿Has aprendido algo de mí? ¿Sabes? Cuando lo empecé a enviar a la gente, las respuestas de la gente de mi familia, de los miembros de la iglesia, de algunos pastores, me hacían llorar. Y decía, yo soy indigno de tanto amor, indigno de estas palabras hermosas que dicen. Es que, ¿sabes qué? Así es la sal, porque no somos tú y yo. Es como la luna, únicamente refleja la luz del sol. Pero ¿sabes una cosa? La sal tiene que permanecer siendo sal. No dejemos contaminarnos. No dejemos adulterarnos. Adulterar es cambiar el ADN, su origen, su esencia, meterle otras cosas que no son. Porque la sal deja de ser sal. De hecho, en algunos países usan esta sal que ya no sirve para echar a la nieve en las carreteras y en los caminos para que se puedan transportar los coches. O en los países donde hace calor, lo echan en los caminos para que se mueran las plantitas o para que haya un buen paso y haya limpieza en el camino. Pero pierde su esencia. La sal no fue hecha para eso. Tú y yo no fuimos hechos para eso. De hecho, la palabra pecado quiere decir errar al blanco. Dios quiere utilizar tu vida y mi vida para representarlo a Él aquí en la tierra, para salvar al mundo. Por eso nos llama la sal, ¿sabes? En muchos lugares donde no había refrigeradores, de hecho, en aquellos tiempos donde no había refrigeradores, la gente le ponía, y en estos tiempos le sigue poniendo sal para conservar la vida, para conservar el alimento, ¿sabes? No perdamos nuestra esencia de sal, porque si no servimos como sal, si no damos la función de la misma, si el ADN lo cambiamos o desviamos nuestros parámetros, no servimos. Vamos a ser echados fuera, como dice el pasaje. Por supuesto, siempre que Dios nos habla, nos invita y nos desafía a hacer algo en nuestra vida, ¿sabes? Ser desafiado en cada uno de los puntos, porque cada uno de los puntos ha sido un desafío, pero también nos desafía a seguir siendo sal, a seguir investigando, a seguir juntándonos con Jesús, a estar siempre unidos a Él. De hecho, podríamos decir que este último desafío es a estar unidos, a tener ese valor de la unidad. Que la sal siempre ha tenido valor, ¿no sabías? En China, empezó en China, después en Roma y en otros países, se usaba como moneda. De hecho, la palabra salario de ahí deriva.
siempre ha tenido un valor. Y más aún en el valor espiritual que Dios le está dando con énfasis a esta declaración, con las características que hoy tú y yo vivimos, con las características que debe de vivir su discípulo. Pero hablemos un poco de química, porque el Señor Jesús era sabio. El cloruro de sodio tiene un enlace iónico, es decir, un metal, el sodio, y un no metal, el cloro, y forman una red cristalina, que es un cubo, que se forma cuando los elementos que lo constituyen se unen entre sí y tienen una atracción electrostática. Esto es una atracción muy fuerte. Y a través de esta red cristalina se va formando una cohesión, una fuerza de atracción entre los átomos del mismo elemento. Esto es, están fuertemente unidos. Entonces estos cubos pequeños se van cohesionando hasta formar un cubo más grande. Así es el cuerpo de Cristo, así es la iglesia de Cristo, así es un discípulo. Un discípulo tiene que hacer discípulos. Un discípulo viene a dar sal, viene a salvar, viene a dar sabor a este mundo, viene a perseverar, a sanar, a purificar, a ser claro. Y esta hermosa analogía con el cuerpo de Cristo nos da las cualidades más importantes del cloruro de sodio. Esos sus enlaces, es decir, su unión. Esto es muy importante porque hace alusión a la ilustración de Jesús. ¿Recuerdas cuando él dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos? Separados de mí, nada podéis hacer. ¡Wow! ¿Sabes? Un discípulo tiene que permanecer unido a su maestro siempre. La cualidad de las ovejas, cuando hablamos del pastor y las ovejas, ¿sabes? No es que sean fuertes, no es que sean muy hábiles, muy ágiles, muy rápidas, no. Es que están unidas. Y por supuesto, cerca del pastor. Como discípulos tenemos que permanecer unidos, pero especialmente en nuestra relación con Dios, con el Maestro. Seamos sal, salgamos a predicar, pero tengamos, que es más importante aún, tener ese ADN especial de la sal. Porque aunque salgamos a predicar, aunque digamos muchas cosas, si no vivimos como lo que somos, si cambiamos los parámetros de vida, si nos amoldamos a este mundo, dejamos de ser sal, dejamos de dar sabor a este mundo. Y en nuestro ADN es dar sabor a este mundo, salvar vidas, conservar vidas, ser claros. Entreguémonos por completo, porque así es el camino, así es el discipulado, así es la relación con Dios, es una entrega total. Espero que Dios te haya hablado y espero que tú y yo hayamos dicho, gracias Dios, tú me hiciste en mi ADN ser sal en este mundo. Ayúdame, Señor, ayúdame a sanar, a dar vida, a ser claro, a purificar, a hablar de ti, a traer a otros hacia ti, a ser verdaderamente tu discípulo. Y si tú tal vez hoy decidiste ser discípulo de Jesús, que Dios te bendiga. Recuerda, esto es muy fácil. Si quieres ir en pos del Maestro, únicamente tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día. Sigamos siendo sal, sigamos fungiendo como lo que somos. Que esta prueba de ADN nos diga de quién somos hijos. Dios te bendiga. Pongamos esto en práctica. Que tengas un excelente